Su mamá tiene suficiente, ni lo notará, dijo mi nuera, pegando mi tarjeta sin pedirme permiso. Ella corrió al centro comercial, riendo, pero al pagar los bolsos de lujo, la cajera miró la pantalla y dijo con voz seria: «Lo siento, señora, pero esta tarjeta fue reportada como robada por su dueña». Déjame contarte lo que pasó ese día en la boutique del centro comercial Santa Fe. El día que mi nuera descubrió que yo no era la anciana ingenua que ella creía. Pero antes de llegar a ese momento, necesito que entiendas cómo una mujer como yo, Aurelia Campos, dueña de 5 tintorerías prósperas en la Ciudad de México, terminó siendo robada por su propia familia. Y no solo robada de dinero, me robaron algo peor: mi dignidad, mi casa, mi paz. Si alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia vida, si alguien que amas te ha traicionado sonriendo, entonces esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que hice después, nadie se lo esperaba. Y si esta historia te toca el corazón, suscríbete al canal para más confesiones reales como esta. Tengo 67 años. La mayoría de la gente me ve y piensa: pobrecita señora mayor, sola en esa casa grande. Pero yo no llegué hasta aquí siendo pobre ni siendo víctima. Construí un negocio desde cero cuando mi esposo, Ernesto, apenas ganaba para la renta. Mientras él trabajaba en una ferretería, yo lavaba y planchaba ropa ajena en el patio de nuestra casa en la colonia Narvarte. 42 años después, tenía 5 tintorerías. 5. Con empleados, clientes fieles, contratos con hoteles. Mi casa en Polanco la pagué yo. Los muebles, las cortinas de terciopelo verde, la vajilla de Limoges que heredé de mi madre, los tapetes persas que compré uno por uno durante años. Todo eso lo construí yo. Ernesto murió hace 3 años. Un infarto mientras veía las noticias. Rápido. Sin dolor, me dijeron los médicos. Pero para mí fue como si me arrancaran el piso. 45 años de matrimonio no se olvidan así nomás. Mis 2 hijos ya tenían sus vidas. Daniela, mi hija mayor, vive en Monterrey con su esposo y sus 3 hijos. Nos hablamos cada semana, pero su vida está allá. Y Rodrigo, mi hijo menor, él se fue a España hace 15 años. Decía que en México no había oportunidades para un ingeniero como él. Yo lo apoyé. Le di dinero para el boleto, para los primeros meses, para que se estableciera. Al principio llamaba seguido, después cada vez menos. Navidades por videollamada, cumpleaños con mensajes de texto. Yo entendía. O eso me decía a mí misma, para no sentir ese vacío que crece cuando tus hijos ya no te necesitan. La casa se sentía enorme sin Ernesto. Cada habitación guardaba un recuerdo. La sala donde jugábamos cartas los domingos, la cocina donde él tomaba su café leyendo el periódico, el jardín donde plantamos las bugambilias que ahora cubren toda la pared. Me levantaba cada mañana a las 6. Preparaba café en la cafetera italiana que me regaló Ernesto en nuestro 20º aniversario. Me sentaba en el comedor con mi taza, mirando por la ventana hacia la calle tranquila de Polanco, y pensaba: ¿para qué trabajé tanto si ahora estoy aquí sola? Pero no me hundí. No soy de las que se quedan llorando. Seguí con mis tintorerías, visitaba a cada una 2 veces por semana, revisaba cuentas, platicaba con mis empleados, leía novelas en las tardes, iba a misa los domingos, tomaba clases de pintura los jueves en un taller cerca de Chapultepec. Y entonces, hace 6 meses, Rodrigo me llamó. «Mamá, tengo una noticia increíble», dijo con esa voz emocionada que no le escuchaba en años. Me casé. Me quedé callada. Casado. Mi hijo se había casado y yo ni siquiera sabía que tenía novia. Su nombre es Patricia. Es española, mamá. Es maravillosa. Y vamos a regresar a México. El corazón me dio un brinco. Mi hijo de regreso, después de 15 años. Pensé que era un milagro. Pensé que Dios había escuchado mis oraciones de tantas noches en silencio. Necesitamos un lugar donde quedarnos mientras encontramos departamento, continuó.
¿Crees que podamos estar contigo unas semanas? Un mes máximo, te lo prometo. Claro que sí, mi amor, respondí sin dudar. Esta es tu casa. Llegaron un martes de febrero. Llovía. Yo había limpiado toda la casa, preparado las habitaciones de arriba, comprado flores frescas para la mesa del recibidor. Tenía tamales de mole que encargué especialmente en el mercado de Coyoacán, pan dulce del Globo, fruta picada. Cuando abrí la puerta, casi no reconocí a Rodrigo. Más delgado, con canas en las sienes, con esa mirada cansada de quien ha trabajado mucho. Pero sonrió al verme. «Mamá», dijo, y me abrazó fuerte. Detrás de él estaba ella. Patricia era alta, rubia, con el cabello lacio hasta los hombros. Vestía un abrigo beige que se veía caro, botas negras de tacón, aretes de perla. Tenía ese tipo de belleza fría, elegante. Calculé que tendría unos 32, 33 años. «Mamá Aurelia», dijo con acento español marcado pero melodioso. Se acercó y me besó ambas mejillas. «Por fin te conozco. Rodrigo me ha hablado tanto de ti». Olía a perfume francés, Chanel, creo. Su piel era perfecta, sin arrugas, sin manchas, sus uñas pintadas de rojo impecable. «Bienvenida, hija», le dije, porque así me educaron. La familia es sagrada. Entraron con sus maletas. Patricia miró alrededor de la casa con esos ojos azules que parecían evaluarlo todo. Se detuvo frente a mis tapetes persas. «Qué pintoresco», dijo. No sé si fue un cumplido o una crítica. Les mostré su habitación, la que fue de Rodrigo cuando era niño, pero que yo había remodelado años atrás. Cama matrimonial nueva, closet grande, baño privado. «Es acogedor», dijo Patricia mirando el edredón de flores que yo había elegido con tanto cuidado. Esa noche cené con ellos. Serví los tamales, el atole, el pan dulce. Rodrigo comió con ganas, sonriendo. Patricia apenas probó. «Es que en España comemos diferente, mamá Aurelia», explicó tocándose el estómago. «Mi digestión es delicada». «Ay, claro, no te preocupes. Mañana preparo algo más ligero». Me fui a dormir feliz esa noche. Mi hijo estaba en casa. Finalmente, después de 3 años de soledad, había voces en esta casa otra vez. No sabía que esa felicidad duraría exactamente 11 días. Al día 12, encontré mi tarjeta de crédito fuera de mi cartera. ¿Coincidencia? Yo también lo pensé al principio. Pero lo que descubrí después me heló la sangre. Los primeros días con Rodrigo y Patricia en casa fueron como vivir en una película que yo había esperado por años. Me despertaba temprano, como siempre, pero ahora con propósito. Preparaba café para 3, ponía la mesa con el mantel bordado que guardaba para ocasiones especiales. Cortaba fruta fresca, papaya, melón, piña, calentaba pan dulce. La cocina olía a hogar otra vez. Rodrigo bajaba primero, despeinado, con pants y camiseta. Se sentaba en la misma silla donde se sentaba de niño. «Huele igual que cuando era chico, mamá», decía sonriendo. Esos momentos me llenaban el pecho de algo que no sentía desde que Ernesto murió. Propósito, utilidad, amor. Patricia bajaba 1 hora después. Siempre perfectamente arreglada, el cabello cepillado, maquillaje ligero, ropa que combinaba hasta en los calcetines. Nunca pants o pijama, siempre conjuntos de yoga de marca o vestidos casuales que costaban lo que yo ganaba en una semana con una tintorería. «Buenos días, mamá Aurelia», decía besándome la mejilla. Siempre educada, siempre sonriente. Al principio me encantaba. «¡Ay, qué casa tan hermosa tienes!», decía mientras tomaba su té verde, porque el café le caía pesado. Rodrigo nunca me dijo que vivían tan bien. «Pues sí, gracias a Dios hemos tenido suerte», respondía yo modesta, aunque por dentro me sentía orgullosa. Había trabajado 40 años para esta casa. «¿Y tienes empleada, supongo?», preguntó mirando la casa limpia. «No, yo hago todo. Me gusta mantenerme activa». Sus ojos se abrieron. «¿Tú sola limpias esta casa enorme? Mamá Aurelia, a tu edad deberías descansar. Déjame ayudarte».
Se ofreció a ir al supermercado conmigo, a acompañarme al banco, a organizar mi closet que, según ella, tenía potencial pero necesitaba un ojo europeo. Rodrigo pasaba las mañanas buscando trabajo en su laptop. Mandaba currículums. Tenía entrevistas por videollamada. Yo le llevaba café, le preguntaba cómo iba. Es difícil, mamá. Estuve 15 años fuera. Aquí ya no me conocen. Ten paciencia, mi amor. Algo va a salir. Patricia no buscaba trabajo. Cuando le pregunté, me dijo: estoy en un proceso de reinvención personal, mamá Aurelia. En España trabajé en marketing, pero aquí quiero encontrar algo que realmente llene mi alma. Yo asentía, aunque no entendía muy bien qué significaba eso. En mis tiempos, uno trabajaba en lo que hubiera. El alma se llenaba con el sueldo. Pero no dije nada. No quería parecer anticuada. Una tarde, Patricia me acompañó al banco. Yo iba a revisar mis cuentas, firmar unos papeles de las tintorerías. Ella se ofreció a llevarme en el coche que rentaron, con mi dinero, aunque eso lo supe después. Mientras yo hacía fila, ella miraba todo: las pantallas, los folletos, la gente que sacaba dinero de los cajeros. ¿Tienes cuenta de ahorros, mamá?, preguntó en el camino de regreso. Sí, claro. ¿Y las tintorerías están a tu nombre? Sí, todo está a mi nombre. Ernesto y yo siempre fuimos muy ordenados con eso. Qué bien, dijo sonriendo. Es importante que una mujer tenga su patrimonio asegurado. Me gustó que dijera eso. Me hizo sentir moderna, independiente. Lo que no me gustó fue cuando, 2 días después, encontré papeles de mis estados de cuenta sobre la mesa del comedor. Yo los guardaba en mi escritorio, en mi habitación. ¿Patricia?, llamé. Ella salió de la cocina secándose las manos. ¿Sí, mamá? ¿Tú moviste estos papeles? Ay, perdón. Estaba buscando un bolígrafo y los vi. Los hojeé sin querer. Perdona mi indiscreción. Se llevó la mano al pecho, avergonzada. Es que en España somos muy directos con el dinero en la familia. No pensé que fuera malo. Yo no sabía qué decir. Técnicamente, no había hecho nada malo. Solo miró papeles que estaban ahí. No te preocupes, dije guardándolos. Pero algo pequeño, muy pequeño, se movió incómodo en mi estómago. Patricia empezó a cocinar. Platos españoles que nunca había probado. Tortilla de patatas, paella, gazpacho. Rodrigo comía feliz. Yo probaba y elogiaba, aunque extrañaba mis guisos, mis moles, mis sopas. Deberías descansar más, mamá Aurelia, decía Patricia sirviendo la comida. Déjame a mí la cocina. Y yo me sentía desplazada en mi propia casa, pero no quería ser malagradecida. Ella estaba siendo amable. Una semana después, Patricia sugirió redecorar la sala. Esos tapetes persas son bellísimos, dijo acariciando uno con el pie. Pero están muy cargados. La casa se sentiría más amplia con pisos de madera a la vista, más minimalista, más europea. Yo amaba esos tapetes. Los había comprado uno por uno en mis viajes con Ernesto. El de la sala lo compramos en Turquía durante nuestra luna de miel tardía, cuando finalmente pudimos viajar después de años ahorrando. Cada hilo guardaba un recuerdo. A mí me gustan así, dije suave pero firme. Claro, claro, solo era una idea. Sonrió. Pero vi algo en sus ojos. Algo que no supe identificar entonces. Rodrigo cada vez hablaba menos. Pasaba horas en su laptop, callado, tenso. Cuando le preguntaba cómo estaba, respondía: bien, mamá, solo cansado. Una noche escuché discutir en su habitación. Voces bajas pero duras. No entendí las palabras, pero sí el tono. Rodrigo sonaba frustrado. Patricia sonaba controladora. A la mañana siguiente, Patricia bajó radiante. Mamá Aurelia, tengo una idea maravillosa. ¿Qué te parece si salimos de compras? Tú y yo, un día de chicas. Yo nunca había tenido un día de chicas. Trabajé toda mi vida. Mis amigas eran clientas, vecinas, compañeras de misa. Pero la idea me emocionó. Me encantaría. Fuimos al centro comercial Antara.
Patricia conocía todas las tiendas. Entramos a boutiques donde los vestidos costaban más que mi renta mensual de hace 20 años. «Pruébate este», decía pasándome ropa. «Este color te queda divino». Yo me probaba, incómoda. La ropa era bonita, pero no era yo. Era ropa para mujeres de 30, no de 67. No sé, Patricia. Ay, mamá. Tienes que renovarte. Estás muy guapa para vestirte como... Bueno, como señora mayor. ¿Como señora mayor? Yo era una señora mayor. No compré nada ese día. Pero Patricia sí. 3 blusas, un bolso, zapatos. En la caja, cuando sacó su tarjeta, el cargo fue rechazado. «Ay, qué raro», dijo. «Debe ser un problema del Banco Español». Me miró. «Mamá, ¿me prestas? Te devuelvo en cuanto arregle esto». Le presté mi tarjeta. Fueron 8.500 pesos. «Te lo devuelvo la próxima semana, lo prometo». Nunca me devolvió nada, y ese fue solo el principio, porque 2 días después, mi tarjeta de crédito apareció en un lugar donde yo no la había dejado, y cuando vi el estado de cuenta del mes, entendí que había dejado entrar a un lobo vestido de nuera. Hay momentos en la vida donde tu instinto te grita que algo está mal, pero tu corazón, ese tonto corazón, te dice que estás exagerando, que estás siendo paranoica, que estás viendo fantasmas donde no los hay. Yo ignoré mi instinto. Y casi me cuesta todo. Fue un jueves por la mañana. Yo guardaba mi tarjeta de crédito dorada siempre en el mismo lugar, el compartimento interior de mi cartera, dentro de mi bolsa, que colgaba en el perchero de mi habitación. Siempre. 40 años de la misma rutina. Esa mañana, cuando fui a sacarla para pagar el gas, no estaba ahí. El corazón me dio un vuelco. Revisé todos los compartimentos. Nada. Vacié la bolsa completa sobre mi cama. Nada. ¿La habré dejado en otro lado?, pensé. Pero yo nunca dejaba nada en otro lado. Soy de esas personas que tiene un lugar para cada cosa. Bajé las escaleras buscando. Revisé la cocina, el comedor, la sala. Y entonces la vi, mi tarjeta dorada, sobre la mesa del recibidor, junto a un florero. Me quedé mirándola como si fuera una culebra. Yo nunca, jamás, dejaba mi tarjeta ahí. Ese florero estaba cerca de la entrada. Cualquiera que entrara podía verla. «Mamá Aurelia, ¿buscas algo?» Patricia bajaba las escaleras, recién bañada, con el cabello mojado envuelto en una toalla. Traía puesta mi bata de seda rosa que me regaló Daniela en mi cumpleaños. «Patricia, ¿esa es mi bata?» «Ay, sí, perdón, es que la mía está en la lavadora y tenía frío. ¿Te molesta?» Sí me molestaba, pero ¿cómo decirlo sin sonar mezquina? «No, está bien, solo avísame la próxima vez». «Claro». Sonrió. Vio mi tarjeta en mi mano. «¿La encontraste? Qué bueno. Yo la vi ahí esta mañana y pensé que se te había caído». «¿Tú la pusiste ahí?» «No, ya estaba ahí cuando bajé». Pero yo no la había puesto ahí. Lo sabía. Estaba completamente segura. «Ah, bueno, gracias». Subí a mi habitación. Guardé la tarjeta en mi cartera. Y por primera vez desde que llegaron, cerré la puerta de mi cuarto con seguro. Los días siguientes fueron una colección de pequeñas cosas extrañas. Mi chequera apareció abierta sobre la mesa del comedor. «Estaba buscando papel para hacer una lista», dijo Patricia. Encontré a Patricia en mi closet, mirando mis joyas. «¿Qué piezas tan antiguas y lindas tienes, mamá? Cuéntame sus historias». Rodrigo recibió una llamada y salió al jardín. Hablaba bajo, nervioso, mirando hacia atrás como si no quisiera que lo escucharan. Mi vajilla de Limoges, esa que heredé de mi madre y que usaba solo en Navidad, apareció en la alacena de diario. «La cambié de lugar para que sea más fácil alcanzarla», explicó Patricia. «A tu edad no debes estar subiendo escaleras por platos». A mi edad. Ella tenía 32 años y yo 67. 35 años de diferencia. Pero ella hablaba como si yo fuera una anciana senil. «Yo puedo subir escaleras perfectamente, Patricia.
Claro, claro. Solo quiero cuidarte. Una tarde, Patricia me acompañó a una de mis tintorerías. La de la colonia Roma, la más antigua, la que abrí primero cuando Rodrigo apenas tenía 5 años. Llegamos y mis empleados me saludaron con cariño. Lupita, que lleva 25 años conmigo, me abrazó. Doña Aurelia, qué gusto verla. ¿Y esta señorita? Es Patricia, la esposa de Rodrigo. Lupita sonrió educada, pero vi cómo sus ojos evaluaban a Patricia. Lupita conoce a la gente. Tiene ese don. Patricia miró el negocio, las máquinas de lavar, las planchas industriales, las perchas con ropa limpia envuelta en plástico, el mostrador donde atendemos a los clientes. ¿Y cuánto factura esto al mes?, preguntó sin rodeos. Lupita y yo nos miramos. Eso es privado, hija, dije incómoda. Ay, perdón, es que Rodrigo y yo estamos viendo opciones de negocio, y pensé que tal vez, que tal vez podrías necesitar ayuda para administrar. Con la edad, estas cosas se vuelven pesadas. Otra vez la edad, como si tener 67 años me convirtiera automáticamente en inútil. Yo administro perfectamente mis negocios, Patricia. Llevo 40 años haciéndolo. Sí, claro, no quise ofender. Pero sí ofendió, y Lupita lo notó. Cuando Patricia fue al baño, Lupita se acercó. Doña Aurelia, dijo bajito, tenga cuidado con esa muchacha. ¿Por qué dices eso? No sé, algo en sus ojos. Yo he visto mucha gente en mi vida, y esa tiene ojos de quien está calculando. Quise defender a Patricia, decirle a Lupita que estaba equivocada, pero no pude, porque en el fondo yo también lo había notado. Esa noche llegó mi estado de cuenta del banco. Me senté en mi habitación con la puerta cerrada y abrí el sobre. Mi corazón se detuvo. 847,300 pesos en un mes. 847,300 pesos. Yo nunca gastaba más de 25,000 pesos al mes, y eso incluyendo servicios, comida, gasolina, todo. Revisé cada línea. Había cargos que yo no reconocía. Restaurante Quintonil, 12,800 pesos. Spa en Polanco, 18,500 pesos. Boutique en Mazarik, 95,000 pesos. Joyería, Tane, 180,000 pesos. Liverpool, 67,000 pesos. Palacio de Hierro, 89,000 pesos. Salón de belleza, 24,000 pesos. Y más, mucho más. Me temblaban las manos. Bajé las escaleras con el estado de cuenta apretado en mi puño. Rodrigo estaba en la sala, viendo televisión. Patricia no estaba. Rodrigo, dije. Mi voz sonaba extraña, dura. Necesito hablar contigo. Él vio mi cara y se puso pálido. Mamá, le puse el papel frente a él. Explícame esto. Leyó en silencio. Sus hombros se hundieron. Mamá, yo puedo explicarlo. Te escucho. Patricia necesitaba ropa para las entrevistas de trabajo. Y, ella viene de una familia con dinero en España. Está acostumbrada a ciertas cosas. Yo no quería que se sintiera mal aquí. 800,000 pesos en ropa. Yo te lo iba a reponer, mamá, en cuanto consiga trabajo. ¿Cuándo, Rodrigo? ¿Cuándo vas a conseguir trabajo? ¿Cuándo me vas a devolver esto? Nunca le había hablado así. Nunca. Yo era la mamá que perdonaba todo, que entendía todo, que justificaba todo. Pero 800,000 pesos no se justifican. Rodrigo se llevó las manos a la cara. Lo siento, mamá, de verdad lo siento. En ese momento entró Patricia. Traía bolsas de compras, más bolsas. Vio el estado de cuenta en manos de Rodrigo. Su cara cambió. Mamá Aurelia, empezó. No, la interrumpí. No me hables. Me miró sorprendida, como si no pudiera creer que yo le estuviera poniendo un alto. Yo solo quería... ¿gastar mi dinero sin permiso? ¿Usar mi tarjeta como si fuera tuya? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas perfectas que rodaron por sus mejillas sin arruinar su maquillaje. No puedo creer que me hables así, dijo con voz quebrada. Después de todo lo que hemos sufrido en España, después de que lo perdimos todo, llegamos aquí buscando apoyo de familia y tú nos tratas como si fuéramos ladrones.
Rodrigo se puso de pie. Mamá, Patricia tiene razón. Hemos pasado por mucho. Pensé que entenderías. Y ahí estaba yo. La villana. La mala. La que no entendía. Patricia lloraba en los brazos de Rodrigo. Él me miraba con decepción. Lo siento, dije finalmente. Las palabras me salieron solas. Tienen razón. Perdón. ¿Por qué me disculpé? ¿Por qué yo, la que había sido robada, terminé pidiendo perdón? Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo otra vez. Miedo de quedarme sola. Miedo de que se fueran y nunca regresaran. Esa noche, en mi cama, lloré. Lloré como no lloraba desde que Ernesto murió. Y lo peor de todo es que sabía, en el fondo lo sabía, que esto apenas comenzaba. Porque lo que escuché 3 noches después, a las 2 de la madrugada, me confirmó que no estaba loca. Estaba siendo casada. Hay silencios que pesan más que las palabras. Y hay palabras que destrozan más que cualquier golpe. Las que escuché esa madrugada me rompieron en pedazos. Después de disculparme yo, ¿te das cuenta? La casa se volvió incómoda. Patricia me hablaba lo mínimo. Rodrigo evitaba mi mirada. Yo me sentía como una intrusa en mi propia casa. Empecé a encerrarme en mi habitación después de cenar. Subía temprano, me metía en mi cama y leía hasta que el sueño me vencía. O fingía leer, porque la verdad es que pasaba las páginas sin entender nada. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Estoy exagerando? ¿Soy una vieja amargada? ¿De verdad es tan malo que mi nuera use mi tarjeta? Pero 800,000 pesos. 800,000 pesos no eran un favor familiar, era un asalto. Traté de hablar con Daniela, mi hija en Monterrey. La llamé una tarde cuando Rodrigo y Patricia salieron. «Mamá, ¿cómo estás?», me preguntó con esa voz ocupada de quien tiene 1000 cosas en la cabeza. «Bien, hija. Oye, ¿tienes un momento?» «Rapidito, mamá». «Los niños van a salir de la escuela en 10 minutos», le conté todo. Los gastos, las cosas que desaparecían, la incomodidad. «Mamá», dijo con un suspiro, «Rodrigo acaba de llegar. Dale tiempo. Seguro está pasando por un momento difícil». «Pero Daniela, mamá, tú tienes dinero. No es como si te fueras a quedar en la calle por prestarles un poco. Son familia, y Patricia es su esposa. Tienes que aceptarla». Me quedé callada. «Mamá, de verdad tengo que irme». «Hablamos después, ¿sí? Te quiero». Colgó. Me quedé sentada en la sala con el teléfono en la mano, sintiéndome más sola que nunca. Ni siquiera mi propia hija me entendía. Los días pasaron. Patricia volvió a sonreírme, pero era una sonrisa distinta, más fría, como si yo hubiera fallado una prueba y ahora ella supiera exactamente quién era yo, una vieja estúpida con dinero. Comenzó a hacer cambios en la casa para ayudarme. Mis tapetes persas desaparecieron. «Mamá Aurelia, estaban tan viejos y llenos de polvo. Los llevé a limpiar», dijo. «Te los devuelven en 2 semanas». Nunca volvieron. Cuando pregunté, Patricia se encogió de hombros. «Ay, qué raro. Voy a hablar con la tintorería». Mis tapetes, los que compré con Ernesto, el de Turquía, el de Marruecos, el de Irán que conseguimos en un mercado de antigüedades en Teherán. 40 años de recuerdos pisoteados y envueltos en mentiras. Luego fue mi vajilla de Limoges, la que heredé de mi madre. 18 piezas de porcelana francesa con bordes dorados que mi mamá cuidó toda su vida como un tesoro. Un día llegué a casa y encontré la caja de la vajilla en el garaje. Abierta, vacía. «¿Patricia?», llamé. Mi voz temblaba. Ella salió de la cocina limpiándose las manos en un trapo. Parecía tranquila, demasiado tranquila. «¿Dónde está mi vajilla?» «Ay, mamá, lo siento tanto, se rompió». «¿Se rompió?» «Toda». Estaba lavándola y se me resbaló una pieza, y al caer rompió las demás. «Ya sabes cómo es la porcelana, tan delicada». Mentira. Eso era mentira. La porcelana no se rompe en cadena como fichas de dominó.
¿Dónde están los pedazos? Los tiré. No quería que te sintieras mal viéndolos rotos. La miré. Ella me sostuvo la mirada sin pestañear. Patricia, esa vajilla era de mi madre. Lo sé y de verdad lo lamento muchísimo. Hizo una pausa. Pero mamá, son solo platos, son cosas. Lo importante es la familia, ¿no? Solo platos. 18 piezas de mi historia reducidas a solo platos. Me di vuelta y subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en el borde de mi cama y lloré. Pero esta vez no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de rabia. Rodrigo llegó esa noche y yo lo confronté. Tu esposa rompió la vajilla de tu abuela. Fue un accidente, mamá. ¿Un accidente? ¿18 piezas? Ella ya se disculpó. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería? Quería que mi hijo me defendiera. Quería que viera lo que yo veía. Quería que me creyera. Rodrigo, algo está mal aquí. Lo que está mal es tu actitud, mamá. Su voz se endureció. Patricia está haciendo todo lo posible por ayudarte, por modernizar esta casa, por cuidarte, y tú solo la criticas. ¿Cuidarme? ¿Gastando mi dinero y rompiendo mis cosas? Vives en el pasado, mamá, aferrada a cosas viejas, tapetes polvorientos, platos que nunca usabas. Patricia te está haciendo un favor. Me quedé helada. Un favor, repetí. Sí, un favor. Quizá deberías agradecerle en vez de atacarla. Salió de mi habitación dando un portazo. Me quedé ahí parada, en medio de mi cuarto, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Mi hijo a quien yo cargué en brazos, a quien le curé las rodillas raspadas, a quien mantuve en la universidad, a quien le pagué el boleto a España para que persiguiera sus sueños. Ese hijo me acababa de decir que yo vivía en el pasado. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, miraba el techo. Escuchaba los ruidos de la casa. A las 2 de la madrugada me levanté. Tenía sed. Bajé las escaleras en silencio, descalza, en la oscuridad. La luz de la cocina estaba encendida. Escuché voces. Me detuve en el pasillo, oculta en las sombras. No puedes seguir así, Rodrigo. Tienes que presionarla más. Era la voz de Patricia. Baja pero firme. No sé, Patricia. Es mi madre. Tu madre tiene suficiente. 5 tintorerías, esta casa, ahorros. ¿Y qué hace con todo eso? Nada. Se sienta aquí a envejecer rodeada de trastes viejos. Pero, escúchame, en 2 años más, máximo 3, con el Alzheimer que le está empezando, podemos convencerla de que firme un poder notarial, legal, sin problemas. Mi sangre se congeló. Patricia, mi mamá no tiene Alzheimer. Todavía no, pero tiene 67 años. A esa edad, cualquier olvido, cualquier confusión puede ser el principio. Y nosotros solo tenemos que ayudarla a creer que está peor de lo que está. Silencio. No sé si puedo hacer eso, dijo Rodrigo. Su voz sonaba débil, asustada. ¿Prefieres volver a España sin nada? ¿Seguir mandando currículums que nadie contesta? ¿Vivir en un departamento de 40 metros mientras tu mamá vive aquí como reina? Patricia hizo una pausa. Ella tuvo su vida, Rodrigo. 40 años construyendo. Ahora es nuestro turno. Pero es mi madre. Tu madre o nuestro futuro. Decide. El silencio que siguió fue peor que cualquier palabra, porque Rodrigo no dijo que no. No se levantó indignado. No la confrontó. Simplemente se quedó callado. Y ese silencio significaba que estaba considerándolo. Subí las escaleras en silencio, pisando con cuidado cada escalón. Entré a mi habitación. Cerré la puerta sin hacer ruido. Me senté en mi cama en la oscuridad. Temblaba. Todo mi cuerpo temblaba. No era paranoia, no estaba exagerando, no estaba loca. Mi nuera estaba planeando robarme, y mi hijo lo estaba permitiendo. Alzheimer. Iban a hacerme creer que tenía Alzheimer para quedarse con todo. En ese momento,
algo cambió dentro de mí. No más lágrimas, no más disculpas, no más ser la víctima. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar quién inventó el juego. Porque Patricia cometió un error enorme. Subestimó a la vieja. Y esta vieja no construyó un imperio desde cero siendo estúpida. Dicen que el dolor más grande no es el que te dan tus enemigos. Es el que te dan las personas que amas mientras tú sigues amándolas. Yo amaba a mi hijo, y él me estaba enterrando viva. Después de esa madrugada, algo dentro de mí se endureció, como cuando el barro se convierte en ladrillo después del fuego. Seguía siendo yo, pero más dura, más fuerte, más peligrosa. Decidí algo esa noche. No iba a confrontarlos. Todavía no. Primero necesitaba entender hasta dónde llegaba su plan. Necesitaba pruebas. Necesitaba estrategia. Así que actué. Actué como la vieja confundida que ellos querían que fuera. A la mañana siguiente bajé a desayunar como siempre. Patricia estaba preparando su té verde. Rodrigo revisaba su teléfono. «Buenos días», dije con voz suave. «Buenos días, mamá», respondió Rodrigo sin levantar la vista. Patricia me miró evaluándome, buscando señales de que los había escuchado. Yo le sonreí. «¿Dormiste bien, mamá Aurelia?» «Sí, hija, aunque me levanté en la madrugada por agua. La edad, ya sabes». Uno se levanta mucho en las noches. Vi cómo sus ojos brillaron. Le di exactamente lo que quería, un recordatorio de mi edad, de mi debilidad. «Ay, mamá, ¿sabías que eso puede ser señal de muchas cosas? Deberías ir al doctor, hacerte un chequeo completo. Quizá tengas razón». De hecho, continuó Patricia sirviéndome café, he notado que a veces olvidas dónde dejas las cosas, como tu tarjeta o las llaves. Es normal a tu edad, pero no está de más revisarlo. Ahí estaba, el primer anzuelo. ¿Tú crees? Solo por prevención, mamá. Rodrigo la miró. Ella le devolvió la mirada. Un mensaje silencioso entre ellos. Sí, mamá, dijo Rodrigo. Patricia tiene razón. Un chequeo no te haría mal. Asentí. Tomé mi café. Actué como si sus palabras me hubieran preocupado. Los días siguientes fueron un juego de ajedrez silencioso. Patricia comenzó a ayudarme más agresivamente. Entró a mi closet sin permiso y sacó cajas con mis pertenencias. «Mamá Aurelia, hay que hacer limpieza. Tienes ropa de hace 20 años. Ya no te queda. Ya no está de moda». Encontré bolsas negras de basura llenas de mi ropa en el garaje. Vestidos que usé en bodas importantes. El suéter que me tejió mi hermana. La mascada que me regaló Ernesto en nuestro aniversario número 30. Patricia, esa ropa es mía. Era tuya, mamá. Pasado. Tienes que dejar ir el pasado. Rodrigo estaba ahí, viendo. No dijo nada. Rodrigo, lo llamé. Dile algo. Mamá, Patricia solo quiere ayudar. Sí, está muy llena la casa. Llena. Mi casa estaba llena de mi vida, y ellos la estaban vaciando. Pero no dije nada más. Solo subí las bolsas de regreso a mi habitación cuando ellos no estaban. Revisé cada pieza. Algunas tenían manchas de cloro, arruinadas a propósito. Un día llegué de la tintorería y encontré mi sala reorganizada. Los muebles en lugares diferentes. Los cuadros que Ernesto y yo compramos en nuestros viajes, apilados contra la pared. En su lugar había prints baratos de IKEA. «¿Te gusta?», preguntó Patricia. Estaba orgullosa. Le di un toque más moderno, más fresco. «¿Dónde están mis cuadros?» «En el garaje. Estaban muy oscuros, muy deprimentes. Esta casa necesitaba luz». Esos cuadros valían más de 300,000 pesos. El de Diego Rivera, el de Remedios Varo, el paisaje de Dr. Atle. Ernesto los había coleccionado durante años. «Patricia, esos cuadros son obras de arte». «Ay, mamá, son pinturas viejas de señores muertos. Nadie pone esas cosas en su casa ya». Sentí como la rabia me subía por la garganta, pero la tragué. «Está bien», dije, «como quieras.
Patricia sonrió victoriosa. Pero esa noche, cuando ellos durmieron, bajé cada cuadro del garaje. Los subí a mi habitación. Los escondí detrás de mi closet. No iban a venderlos. No iban a regalarlos. No iban a destruirlos. La casa ya no se sentía mía. Caminaba por los pasillos y era como estar en un hotel. Todo estaba cambiado. Los olores eran diferentes. El perfume de Patricia había reemplazado el aroma a madera y lavanda que siempre tuvo mi casa. La cocina tenía productos que yo no compraba. El refrigerador estaba lleno de comida europea que yo no comía. Mi alacena, reorganizada por Patricia, era un laberinto donde no encontraba nada. Un día busqué mi azucarera de cerámica, la que usaba todos los días para mi café. No estaba. Patricia, ¿viste mi azucarera? ¿Esa cosa fea de cerámica verde? La tiré, mamá. Estaba toda despostillada. No estaba despostillada. Me la regaló mi madre. Bueno, ahora tienes esta. Me mostró una azucarera de acero inoxidable, moderna, sin alma, sin historia. Rodrigo entró a la cocina. Vio mi cara. ¿Qué pasa? Patricia tiró mi azucarera. Mamá, por Dios, es una azucarera. Era de mi madre. Y ahora tienes otra. ¿Cuál es el problema? El problema era que estaban borrándome. Pieza por pieza. Recuerdo por recuerdo. Me estaban sacando de mi propia vida. Esa tarde me encerré en mi habitación. Me senté en el borde de mi cama y miré alrededor. Era el único espacio que todavía era mío. El único lugar donde Patricia no había entrado. Todavía. Saqué mi teléfono. Llamé a Marco Villarreal, mi abogado. El mismo que me había ayudado a establecer las tintorerías, a organizar la herencia cuando Ernesto murió. Marco, necesito verte. Urgente, y no quiero que nadie sepa. ¿Estás bien, Aurelia? No, pero voy a estarlo. Nos vimos 2 días después en su oficina. No le dije nada a Rodrigo ni a Patricia. Les dije que iba al médico, lo cual, técnicamente, no era mentira. Iba a curar una enfermedad, la de la ingenuidad. Cuéntame, dijo Marco cuando cerró la puerta de su oficina. Y le conté. Todo. Los gastos, las cosas desaparecidas, la conversación que escuché en la madrugada. Marco escuchó en silencio. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Aurelia, ¿estás segura de lo que escuchaste? Completamente. Entonces tenemos que actuar rápido. Si están pensando en un poder notarial, significa que van a empezar a sembrar dudas sobre tu capacidad mental. Van a buscar que firmes cosas sin que te des cuenta. ¿Qué hago? Primero, protegemos tu patrimonio, cambiamos beneficiarios, creamos un fideicomiso blindado. Nadie, absolutamente nadie, puede tocar tu dinero sin tu autorización expresa frente a notario. Hazlo. Segundo, documentamos todo. ¿Tienes pruebas de los gastos? Le mostré los estados de cuenta. Perfecto. Esto es evidencia de abuso financiero. ¿Y de la conversación? Solo mi palabra. No es suficiente para un caso legal, pero es suficiente para protegerte. Hizo una pausa. Aurelia, voy a decirte algo duro. Si esto llega a más, vas a tener que elegir entre tu dinero y tu hijo. Ya elegí, dije. Y me sorprendió la firmeza de mi voz. Pasé 40 años construyendo esto. No voy a regalarlo por miedo a la soledad. Marco sonrió. Esa es la Aurelia que conozco. Pasamos 3 horas en su oficina. Firmé papeles, cambié testamentos, creé un fideicomiso que protegía el 80% de mis activos, actualicé beneficiarios. Daniela tendría el 60%, instituciones de caridad el 40%. Rodrigo, nada. No porque no lo amara, sino porque amarlo no significaba dejarme destruir. Una cosa más, le dije a Marco antes de irme. Necesito cámaras de seguridad en mi casa. ¿Cámaras? En espacios comunes. Es legal, ¿verdad? Mientras no sean en baños o habitaciones privadas, sí. Entonces necesito las mejores, y que nadie sepa que están ahí. Marco asintió. Conozco a alguien. Te mando su contacto. 2 días después, mientras Patricia y Rodrigo salieron a buscar trabajo,
o eso decían. Un técnico llegó a mi casa. Instalamos cámaras pequeñas, casi invisibles, en la sala, el comedor, la cocina y el recibidor. Se conectaban a mi teléfono. Podía ver todo en tiempo real. Si necesita grabar algo específico, solo toque aquí, explicó el técnico. Se guarda automáticamente en la nube. Perfecto. Cuando Rodrigo y Patricia regresaron, la casa se veía exactamente igual, pero ahora yo tenía ojos en todas partes. Y 3 días después, esos ojos me mostraron algo que confirmó todas mis sospechas. Lo que vi en esa grabación no solo me rompió el corazón, me dio el arma que necesitaba para la guerra. La verdad duele. Pero la verdad también libera. Y lo que vi en mi teléfono esa tarde me liberó del último pedazo de culpa que me quedaba. Era martes. Yo había ido a supervisar la tintorería de la Condesa. Salí a las 11 de la mañana y regresé a las 3 de la tarde. 4 horas. 4 horas en las que Patricia y Rodrigo creyeron que estaban solos. Entré a mi casa y todo parecía normal. Patricia estaba en la sala leyendo una revista. Rodrigo en el comedor con su laptop. «Hola, mamá», dijo Rodrigo sin levantar la vista. «¿Cómo te fue?», preguntó Patricia con esa sonrisa que ya no me engañaba. «Bien, cansada, voy a recostarme un rato». Subí a mi habitación, cerré la puerta, saqué mi teléfono. Las cámaras habían grabado todo. Adelanté hasta las 11:15 a.m., 15 minutos después de que yo salí. En la grabación, Patricia y Rodrigo esperaron. Miraron hacia las escaleras. Patricia se asomó a la ventana para confirmar que mi coche ya no estaba. Entonces subieron a mi habitación, el único espacio que todavía era mío. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Vi cómo Patricia abría mi closet, revisaba mi ropa, metía las manos en los bolsillos de mis sacos, mis abrigos. Buscaba algo. Rodrigo abrió los cajones de mi tocador, sacó mis joyas, las puso sobre la cama. «Estos aretes de esmeraldas valen como 50,000», dijo Patricia tomándolos. La cámara no capturaba el audio perfectamente, pero podía leer sus labios. «No podemos venderlos aquí», respondió Rodrigo. «Mi mamá los va a notar. Los vendemos en Guadalajara o en Puebla, lejos». Rodrigo dudó. «Patricia, ¿qué? Tu mamá tiene cajas llenas de joyas que nunca usa. Ni se va a dar cuenta». Pero yo sí me iba a dar cuenta. Esos aretes me los regaló Ernesto en nuestro aniversario número 40. 2 años antes de morir. Siguieron revisando. Encontraron documentos. Mi testamento viejo, el que todavía no había actualizado con Marco. Patricia lo leyó, sonrió. «Todo para Rodrigo y Daniela al 50%, dijo. «Bien, muy bien». «Mamá siempre ha sido justa», dijo Rodrigo. «Justa no, predecible». Patricia dobló el papel. «Cuando firme el poder notarial, este papel no va a importar. Vamos a poder mover todo antes de que ella se dé cuenta». «¿Y Daniela?» «Daniela vive en Monterrey. Para cuando se entere, ya será tarde». Rodrigo se sentó en mi cama. En la cama donde yo dormía todas las noches. Se veía cansado, triste. «No sé si puedo hacer esto». Patricia se arrodilló frente a él. Le tomó las manos. «Rodrigo, mírame. Llevamos 2 años luchando. 2 años en España sin trabajo, sin dinero, viviendo en ese departamento horrible. Vinimos aquí porque era nuestra única opción. Lo sé, pero tu mamá tuvo su vida, una vida buena, casa, negocio, matrimonio. Tuvo todo. Nosotros no tenemos nada». Hizo una pausa. «Ella tiene 67 años. ¿Cuántos le quedan? ¿10? ¿15? ¿Y nosotros qué? ¿Esperamos a que muera para poder empezar a vivir?» «No hables así. Es la verdad, y lo sabes». Patricia se levantó. «Además, no le estamos quitando nada, solo estamos adelantando lo que eventualmente sería nuestro. Técnicamente es robo. Técnicamente es herencia anticipada». Rodrigo no respondió. Patricia siguió revisando. Encontró mi chequera. Tomó una foto con su teléfono. «¿Para qué es eso?», preguntó Rodrigo. «Información».
Nunca está de más. Sacó más cosas. Papeles de las tintorerías, estados de cuenta viejos, escrituras de la casa. Esta casa vale como 10 millones de pesos, dijo Patricia mirando la escritura. 10 millones, Rodrigo. Y tu mamá aquí sola, sin disfrutarla. Es su casa, por ahora. Patricia guardó todo en su lugar, cuidadosamente, como si nunca hubieran estado ahí. Cuando tenga el poder notarial, va a ser nuestra casa. La grabación continuó. Los vi bajar, sentarse en la sala, actuar como si nada hubiera pasado. Apagué el video. Me quedé sentada en mi cama, la misma cama donde Rodrigo se sentó hace unas horas, y sentí algo extraño. No fue tristeza, no fue sorpresa, fue claridad. Esa noche esperé. Esperé hasta las 2 de la mañana, la misma hora en que los había escuchado la primera vez, y como si fuera un ritual macabro, exactamente a las 2, escuché pasos en las escaleras. Bajé en silencio. Me escondí en el mismo lugar, esta vez con mi teléfono listo para grabar. ¿Ya hablaste con ese notario?, preguntó Patricia sirviendo agua. Sí, dice que necesitamos un médico que certifique que mi mamá tiene algún deterioro cognitivo. Eso es fácil. Hay médicos que firman lo que sea por dinero. Patricia, estás hablando de fraude. Estoy hablando de supervivencia. Patricia se acercó a él. Mira, es simple. Llevamos a tu mamá con el médico correcto. Él hace preguntas que la confunden. Ella se pone nerviosa, se equivoca en algunas respuestas. El doctor certifica deterioro cognitivo leve. Listo. Con eso y el poder notarial podemos empezar a mover dinero. ¿Y si ella se niega a firmar? No se va a negar, porque se lo vamos a presentar como algo bueno. Mamá, esto es para protegerte, para que si algo te pasa, nosotros podamos ayudarte sin problemas legales. Va a firmar. Silencio. ¿Y después qué?, preguntó Rodrigo. Después vendemos 1 o 2 tintorerías. Son 5. No va a notar si vendemos 2. Eso nos da como 8 millones de pesos. Con eso montamos nuestro negocio. Nos independizamos. Y tu mamá sigue viviendo aquí tranquila con sus 3 tintorerías restantes. Suena tan calculado. Es calculado, porque así es como se sobrevive, Rodrigo, no con sentimentalismos. ¿Y si Daniela se entera? Daniela, por favor, Daniela apenas habla con tu mamá. Vive en su mundo de Monterrey con sus hijos. Para cuando se dé cuenta, ya estará todo hecho. Y tu mamá va a decir que ella autorizó todo, porque legalmente sí lo hizo. Rodrigo se pasó las manos por la cara. No sé, Patricia. Es mi madre. Tu madre que te abandonó emocionalmente por 15 años. Tu madre que nunca te visitó en España. Tu madre que ahora te hace sentir culpable por necesitar ayuda. Patricia le levantó la cara. Ella tuvo su oportunidad de ser generosa. No la tomó. Ahora nos toca a nosotros tomar lo que necesitamos. Pero ella no me abandonó. Yo me fui. Porque aquí no te apoyaban. Si te hubieran apoyado de verdad, no habrías tenido que irte. Esa fue la gota que derramó el vaso. Porque eso era mentira. Yo sí apoyé a Rodrigo. Le pagué el boleto. Los primeros meses. Le mandé dinero cuando lo necesitó. Hablé con él cada vez que me llamó. Pero Patricia estaba reescribiendo la historia, convirtiéndome en la villana. Y Rodrigo la estaba dejando. El lunes vamos con el médico, dijo Patricia. Tú le dices a tu mamá que es un chequeo de rutina. Yo ya tengo el contacto. Nos cobra 30,000 por el certificado. 30,000 pesos por una mentira. 30,000 pesos por nuestro futuro. Rodrigo asintió. Lento, derrotado. Está bien. Y con esas 2 palabras, mi hijo eligió. No me eligió a mí. Eligió el dinero. Subí las escaleras antes de que salieran de la cocina. Entré a mi habitación. Me senté en la oscuridad con el teléfono en la mano. Tenía todo grabado, video y audio. Tenía pruebas. Me quedé ahí, en silencio, mientras procesaba lo que acababa de presenciar. 45 años de matrimonio con Ernesto me enseñaron algo.
En la vida hay dos tipos de personas, las que construyen y las que destruyen. Yo siempre fui constructora. Construí un negocio, construí una familia, construí una vida. Patricia era destructora, y estaba usando a mi hijo como herramienta. Pero había algo más que Ernesto me enseñó. Cuando alguien quiere destruirte, no te pones frente a ellos, te haces a un lado, y dejas que se destruyan solos. Esa noche tomé una decisión. No iba a confrontarlos todavía. Iba a darles suficiente cuerda para que se ahorcaran ellos mismos. Iba a ir a ese médico. Iba a actuar confundida si era necesario. Iba a dejarlos pensar que su plan estaba funcionando. Y cuando creyeran que habían ganado, cuando estuvieran celebrando su victoria, ahí es cuando les iba a mostrar quién era Aurelia Campos de verdad. Porque el error más grande que cometieron no fue robarme, fue subestimarme. Hay un dicho que mi madre solía repetir: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pero hay otro que ella nunca dijo y que yo inventé esa semana. Camarón que se hace el dormido, atrapa al pescador. Yo iba a ser ese camarón. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. No por lo que estaba pasando, sino por lo que tenía que fingir. Tenía que actuar. Actuar como si no supiera nada, como si no los hubiera escuchado, como si no hubiera visto los videos. Cada mañana bajaba a desayunar y les sonreía. Buenos días, hijos. Cada noche cenaba con ellos y preguntaba sobre su día. ¿Cómo les fue? ¿Encontraron algo interesante? Y por dentro, cada fibra de mi ser gritaba. Pero no dije nada, porque tenía un plan. El viernes, 3 días después de la conversación nocturna, llamé a Marco Villarreal desde el baño de una cafetería cerca de Chapultepec. Marco, necesito mover dinero, rápido. ¿Cuánto? 2 millones de pesos, en efectivo. Silencio del otro lado. Aurelia, eso es mucho efectivo. ¿Para qué? Para guardarlo donde ellos no puedan tocarlo. ¿Y el resto de tu dinero? El fideicomiso que creamos protege el grueso. Pero quiero liquidez disponible, por si acaso. Entendido. ¿Cuándo? Mañana. Marco suspiró. Vas a tener que ir personalmente al banco. Retiros de esa cantidad necesitan autorización presencial. Perfecto. ¿Me acompañas? Por supuesto. El sábado le dije a Patricia y Rodrigo que iba a visitar a mi hermana en Querétaro. ¿Necesitas que te lleve, mamá?, preguntó Rodrigo. No, hijo. Voy a tomar autobús. Me gusta ver el paisaje. Patricia me miró con esos ojos calculadores. ¿Cuándo regresas? Mañana en la tarde. Ten cuidado, mamá Aurelia. A tu edad, viajar sola puede ser peligroso. ¿A mi edad? Siempre a mi edad. Estaré bien, dije, y me fui con mi maleta pequeña, como si realmente fuera a Querétaro. Pero no fui a Querétaro. Fui al banco. Marco me esperaba afuera. Entramos juntos. El gerente, que me conocía desde hacía 20 años, nos recibió en su oficina privada. Doña Aurelia, un retiro de 2 millones es inusual. ¿Está segura? Completamente segura. ¿Puedo preguntar para qué? Marco intervino. Asuntos legales privados. La señora Campos está en pleno uso de sus facultades y tiene derecho a disponer de su dinero como desee. El gerente asintió. Por supuesto. Solo preguntaba por protocolo. Tardaron 2 horas en preparar el dinero. 2 millones de pesos en billetes de 500 y 1000. Todo en fajos ordenados dentro de 2 bolsas de lona que parecían bolsas de supermercado comunes. ¿Dónde vas a guardar esto?, preguntó Marco cuando salimos. En una caja de seguridad, pero no en este banco. Fuimos a otro banco, en otra colonia, bajo otro nombre corporativo que Marco había creado para mí años atrás cuando establecimos las tintorerías. Renté la caja de seguridad más grande que tenían. Guardé el dinero. Guardé también copias de todos los videos, los estados de cuenta, las grabaciones de audio, pruebas, todas las pruebas. Si algo me pasa, le dije a Marco, aquí está todo. No va a pasarte nada, Aurelia. Pero si pasa, si me internan en algún lugar,
si firmo algo bajo presión, si aparezco en algún notario diciendo cosas que no recuerdo haber dicho. Lo miré a los ojos. Esta caja prueba que yo estaba consciente, que planeé esto, que no estoy loca. Marco asintió. Soy tu albacea. Si algo sucede, yo me encargo de todo. Gracias. Después fuimos a una tienda de tecnología. Compré un teléfono nuevo, prepagado, sin registrar a mi nombre. ¿Para qué es eso?, preguntó Marco. Por si me quitan el teléfono, por si revisan mis llamadas, este es mi respaldo. Guardé el teléfono en mi bolsa, junto con el recibo de la caja de seguridad y una copia de las llaves. Esa noche me hospedé en un hotel cerca del aeropuerto. No en Querétaro, en la Ciudad de México, a 30 minutos de mi casa. Me senté en la cama de ese cuarto anónimo y me miré en el espejo del tocador. Tenía 67 años, canas que ya no me molestaba en teñir, arrugas alrededor de los ojos, manchas de edad en las manos, pero mis ojos estaban vivos, alerta, furiosos. No van a ganar, me dije en voz alta. No van a quitarme lo que me costó 40 años construir. El domingo regresé a casa. Patricia y Rodrigo estaban viendo televisión. «Mamá, ¿cómo te fue?», preguntó Rodrigo levantándose a abrazarme. «Bien, hijo. Tu tía te manda saludos. ¿Qué tal el viaje?». «Largo, cansado. Ya sabes, a mi edad los viajes pesan». Vi cómo Patricia y Rodrigo intercambiaron miradas. Les di justo lo que querían, más evidencia de mi fragilidad. «Mamá», dijo Rodrigo, «Patricia y yo queremos hablar contigo de algo». «¿Sí?» «Creemos que deberías hacerte un chequeo médico completo. Ya sabes, por prevención». «¿Un chequeo?» «Sí. Hemos notado que a veces olvidas cosas. Te cansas más rápido. Es normal a tu edad, pero no está de más revisarlo». Ahí estaba, el primer paso de su plan. Actué preocupada. «¿Tú crees que algo anda mal?» «No, no. Solo prevención, mamá». Patricia intervino. «De hecho, ya hice una cita con un médico excelente. Geriatra, especialista en adultos mayores. Es el lunes a las 11. Qué conveniente. Ya tenían todo listo. Bueno, dije con voz pequeña, si ustedes creen que es necesario, es lo mejor, mamá». Esa noche, en mi habitación, revisé una vez más las cámaras. Grabé todo, cada palabra, cada gesto. Y el lunes llegó. Nos subimos al coche los tres. Rodrigo manejaba. Patricia iba adelante. Yo atrás, como pasajera en mi propia vida. Llegamos a un consultorio en Polanco. Edificio bonito, discreto. El doctor nos recibió. Tendría unos 55 años. Traje caro. Sonrisa profesional. «Señora Campos, mucho gusto, soy el doctor Méndez». Me hizo pasar a su consultorio. Rodrigo y Patricia se quedaron afuera. «¿Ellos no entran?», pregunté. «No es necesario, esto es entre usted y yo». Me senté frente a su escritorio. «Voy a hacerle algunas preguntas, son parte de un examen cognitivo de rutina, no se preocupe». Comenzó. Preguntas diseñadas para confundir. Para hacer que una persona mayor se equivocara. «¿Qué día es hoy?» «Lunes 24 de febrero». «¿En qué año estamos?» 2025. «¿Quién es el presidente de México?» Respondí correctamente. «¿Puede restar de 7 en 7 desde 100? 93, 86, 79, 72, 65. Perfecto. Ahora voy a decirle 3 palabras. Quiero que las recuerde. Se las voy a preguntar en 5 minutos. Las palabras son manzana, llave, sombrero». Continuó con más preguntas, algunas trampa, otras absurdas. «¿Cómo se llama su hijo?» «Rodrigo». «¿Y su hija?» «Daniela». «¿Cuántos años tiene usted?» 67. Al final, volvió a las 3 palabras. ¿Recuerda las 3 palabras que le dije? Manzana, llave, sombrero. Vi la decepción en sus ojos. Había respondido todo bien. «Señora Campos», dijo, «necesito hacerle algunas preguntas más personales. ¿Cómo ha estado durmiendo?» «Bien». ¿Ha sentido confusión últimamente?» «No». ¿Olvida dónde deja las cosas?» «A veces,
como todo el mundo. ¿Ha tenido problemas para reconocer lugares familiares? No. ¿Se siente deprimida? Ahí estaba la trampa. Si decía que sí, tenía depresión geriátrica. Si decía que no, era negación. A veces extraño a mi esposo. Murió hace 3 años. Lo siento mucho. Escribió algo en su papel. ¿Diría que esa tristeza interfiere con su vida diaria? No, es tristeza normal. Luto. Escribió más cosas. Muy bien, señora Campos, voy a hablar con su hijo. Salió. Los escuché hablar afuera. No distinguí las palabras, pero sí el tono. Regresó con Rodrigo y Patricia. Señora Campos presenta función cognitiva dentro de parámetros normales, dijo el doctor. No hay evidencia de deterioro significativo en este momento. Vi cómo la cara de Patricia se descomponía. Pero, empezó ella. Pero, continuó el doctor mirándola. A su edad, es recomendable hacer chequeos periódicos, cada 6 meses. Claro, dijo Patricia forzando una sonrisa. Gracias, doctor. En el coche, el silencio era tenso. ¿Ves, mamá? Todo está bien, dijo Rodrigo, pero sonaba decepcionado. Yo sabía lo que había pasado. El doctor no había podido darles el certificado que necesitaban, porque yo había respondido todo bien, pero no se iban a rendir. Esto era solo el primer round, y yo estaba lista para el siguiente, porque si querían guerra, yo les iba a dar una batalla que nunca olvidarían. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo no buscaba venganza. Buscaba justicia, y la justicia, aprendí, se sirve con precisión. Después de la cita con el doctor, algo cambió en la casa. Patricia estaba más tensa, Rodrigo más callado. Yo seguía actuando. Los observaba, los estudiaba, como un científico estudia a sus especímenes. Patricia se volvió más audaz, ya ni siquiera fingía tanto. Un día la vi salir de mi habitación con mi joyero en las manos. Mamá Aurelia, dijo sin inmutarse. Estaba viendo tus joyas. Tienes piezas hermosas que nunca usas. ¿Por qué no las vendes? Podrías sacar buen dinero. Son recuerdos, Patricia. Los recuerdos están en la mente, no en las cosas. Abrió el joyero. Sacó un collar de perlas. Por ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que lo usaste? Me lo regaló Ernesto en nuestro aniversario número 30. Exacto. Hace más de 15 años. ¿Para qué guardarlo? Lo sostuvo contra la luz. Debe valer unos 100,000 pesos, dinero que podríamos usar. ¿Podríamos? ¿Cuándo mis cosas se volvieron nuestras cosas? No quiero venderlo. Patricia suspiró, como si yo fuera una niña terca. Como quieras, mamá. Pero esa noche, cuando revisé el joyero, el collar no estaba. Lo busqué, en todos lados. No apareció. Patricia, la llamé. ¿Viste mi collar de perlas? ¿Cuál collar? El que me estabas enseñando hoy. Ay, mamá, yo no me llevé nada. ¿Estás segura de que lo dejaste ahí? Ahí estaba, la semilla de la duda. ¿Estás segura? Como si yo estuviera confundida. Como si mi mente me estuviera fallando. Sí estoy segura. Bueno, búscalo bien, seguro está por ahí. Sonrió. A veces uno guarda las cosas y luego no recuerda dónde. Rodrigo entró a la habitación. ¿Qué pasa? Tu mamá dice que perdió un collar. No lo perdí. Desapareció. Mamá, ¿revisaste bien? Sí, Rodrigo. No estoy senil. Nadie dijo que estuvieras senil. Pero el tono de su voz decía exactamente eso. Me di vuelta y salí de la habitación. Subí las escaleras, y cuando llegué a mi cuarto me permití, por un segundo, sentir la rabia, pero solo un segundo, porque la rabia nublaba el juicio, y yo necesitaba mi juicio más claro que nunca. Saqué mi teléfono secreto, revisé las cámaras, retrocedí hasta la tarde, y ahí estaba, Patricia entrando a mi habitación, abriendo el joyero, sacando el collar, metiéndolo en su bolsa. Grabé el video, lo envié a la nube, lo guardé en 3 lugares diferentes. Una prueba más,
una pieza más del rompecabezas. Los días siguientes fueron una escalada. Patricia comenzó a olvidar cerrar la llave del gas. Ay, perdón, mamá, qué cabeza la mía. Pero yo sabía que era intencional. Quería crear incidentes que probaran que yo era peligrosa para mí misma. Un día encontré mi estufa encendida sin nada sobre ella. Yo no la había prendido. Mamá, dijo Rodrigo preocupado cuando llegó y vio el gas encendido. ¿Prendiste la estufa? No, pero está prendida. Yo no fui. Rodrigo y Patricia se miraron. Esa mirada que decía, está peor de lo que pensábamos. Mamá, esto es peligroso. Podrías causar un incendio. Te digo que yo no la prendí. Entonces, ¿quién? ¿El fantasma de papá? Esa burla me dolió más que todo lo demás, porque venía de mi hijo. Pero no dije nada. Solo subí a mi habitación. Revisé las cámaras. Patricia. Había sido Patricia. Temprano en la mañana, cuando yo estaba en el baño. Prendió la estufa. Esperó. Y cuando escuchó que yo salía del baño, salió de la cocina. Todo calculado, todo planeado. Esa noche los volví a escuchar. No funcionó con el doctor, decía Patricia. Necesitamos otro enfoque. ¿Cuál? Crear situaciones donde ella parezca peligrosa. Incidentes. La estufa fue buena. Necesitamos más. No sé, Patricia. Esto se está yendo de las manos. ¿Así? ¿Quieres volver a España sin nada? ¿Seguir viviendo de las migajas de tu mamá? Ella no nos da migajas. Nos está dando techo. Un techo que podría ser nuestro. Una casa que podría ser nuestra. Tintorerías que podrían ser nuestras. Patricia hizo una pausa. Rodrigo, tu mamá tiene 67 años. ¿Le quedan qué? ¿10 años buenos? ¿15 máximo? ¿Vas a esperar todo ese tiempo? Silencio. Mira, continuó Patricia, no le estamos haciendo daño, solo estamos acelerando lo inevitable. ¿Acelerando? Ella va a envejecer de todas formas, va a necesitar ayuda de todas formas. Solo estamos adelantando ese proceso, por su bien y por el nuestro. Y ahí estaba, la justificación, el autoengaño. Mi hijo, mi propio hijo, estaba permitiendo que esta mujer me destruyera, y se estaba convenciendo a sí mismo de que era por mi bien. Al día siguiente tomé una decisión. Era hora de tender la trampa. Llamé a mi banco, hablé con el gerente. Necesito un favor, le dije. Quiero dejar activa solo una de mis tarjetas, la dorada. Las demás, cancélalas temporalmente. ¿Algún problema, doña Aurelia? Algo así, y necesito que cuando esa tarjeta sea usada me llegue una notificación inmediata a mi teléfono. Eso ya está configurado. Bien, y una cosa más. Si esa tarjeta es usada en un monto mayor a 50,000 pesos, quiero que activen un protocolo de seguridad. ¿Qué tipo de protocolo? Que la transacción sea detenida, que se contacte a seguridad de la tienda, que se verifique con el titular de la tarjeta antes de autorizar. El gerente dudó. Eso es inusual. Estoy protegiendo mis activos de un posible fraude. Entiendo, lo haremos. Y una última cosa. Si alguien llama diciendo ser mi hijo o mi nuera y pide información de mis cuentas, no den nada, nada. Solo yo puedo autorizar información. Por supuesto, doña Aurelia. Después hice algo más, algo arriesgado. Dejé mi tarjeta dorada sobre mi buró, a la vista, como un anzuelo brillante para un pez hambriento, y fingí otro viaje. Me voy a Guadalajara, les dije a Rodrigo y Patricia el jueves. Mi prima Consuelo está enferma, voy a visitarla unos días. ¿Cuándo regresas?, preguntó Patricia. Sus ojos ya estaban calculando. El domingo. ¿Necesitas que te lleve al aeropuerto? No, hija. Tomaré un taxi. Empaqué mi maleta. La puse en el coche. Me despedí. Pero no fui al aeropuerto. Fui a un hotel, el mismo del centro, cerca del aeropuerto. Renté una habitación. Y esperé. En mi teléfono, las cámaras grababan todo. 20 minutos después de que me fui, Patricia subió a mi habitación.
La vi caminar directamente hacia mi buró, tomar la tarjeta, sonreír. «¡Rodrigo!», gritó. «¡Mira lo que tu mamá olvidó!». Rodrigo subió. Vio la tarjeta en manos de Patricia. «Deberíamos guardársela». «Oh», Patricia sonrió. «Podríamos usarla, solo un poco. Ella ni se va a dar cuenta». «Patricia, Rodrigo tiene suficiente, suficiente para vivir 10 vidas, y nosotros aquí, muriéndonos de hambre». «No nos estamos muriendo de hambre. Estamos viviendo de su caridad. ¿No estás cansado? ¿No quieres tener lo tuyo?». Vi cómo Rodrigo dudaba, cómo la lealtad hacia mí y la influencia de Patricia luchaban en su interior. Patricia ganó. «Está bien», dijo, «pero solo cosas necesarias». Claro, solo lo necesario. Esa tarde, Patricia salió, sola. La seguí por GPS, porque sí, había puesto un rastreador en su bolsa días atrás. Marco me consiguió uno pequeño, del tamaño de una moneda. Fue al centro comercial Santa Fe, el más lujoso de la zona. Entró a una boutique, Hermès. Mi teléfono comenzó a vibrar. Notificaciones del banco. Cargo pendiente, 85,000 pesos. Cargo pendiente, 120,000 pesos. Cargo pendiente, 98,000 pesos. Más de 300,000 pesos en una hora. Bolsos, zapatos, ropa. Luego fue a una joyería. Tane. Cargo pendiente, 180,000 pesos. Después, Palacio de Hierro. Cargo pendiente, 67,000 pesos. En total, 450,000 pesos. 450,000 pesos en una tarde. Finalmente entró a una última boutique, Louis Vuitton. Vi por las cámaras de seguridad del centro comercial. Sí, había contactado al gerente de seguridad y le había explicado mi situación, mostrándole mis pruebas. Cómo Patricia elegía bolsos, carteras, bufandas. Fue al mostrador, sonriendo, confiada. Le dio mi tarjeta a la cajera. La cajera la pasó. La pantalla parpadeó, y entonces la cajera frunció el ceño. Llamó a su supervisora. La supervisora revisó la pantalla. Llamó a seguridad. 2 guardias se acercaron. «Señora», dijo la supervisora, «hay un problema con esta tarjeta». «¿Qué problema?». «Es la tarjeta de mi suegra». Esta tarjeta fue reportada como robada, por su dueña. Vi cómo Patricia palidecía, cómo sus ojos se abrían, cómo la sonrisa desaparecía de su rostro. «Eso es imposible. Debe ser un error». «No es un error, señora. La titular de la tarjeta está en línea ahora mismo». «¿Quiere hablar con ella?». Y entonces yo, desde mi hotel, hablé. «Buenas tardes. Soy Aurelia Campos, titular de la tarjeta dorada terminación 4567. Reporté el robo esta mañana». «Señora Campos, aquí hay una joven que dice ser su nuera y que tiene permiso de usar su tarjeta». «No tengo nuera con permiso de usar mis tarjetas. Esa tarjeta me fue robada de mi habitación». Silencio. Patricia tomó el teléfono. «Mamá Aurelia, soy Patricia. Es un malentendido. Encontré tu tarjeta y pensé que la habías olvidado». «Mentira», dije con voz firme. «Entraste a mi habitación sin permiso, tomaste mi tarjeta sin autorización y la usaste para gastar más de 400,000 pesos en un día. Eso se llama robo, Patricia». «Mamá, por favor, no soy tu mamá. Nunca fui tu mamá. Fui tu víctima». Colgué. Los guardias detuvieron a Patricia. Y ahí, en ese momento, en ese centro comercial lleno de gente, la máscara perfecta de Patricia finalmente cayó. Hay momentos en la vida donde todo cambia en segundos, donde años de dolor se convierten en un instante de claridad absoluta. Este era uno de esos momentos. Patricia estaba en el centro comercial, rodeada de guardias de seguridad, con bolsas de compras a sus pies y mi tarjeta en manos de la supervisora. La gente comenzaba a detenerse, a mirar, a susurrar. Yo salí de mi hotel, tomé un taxi. Llegué a Santa Fe en 20 minutos. Cuando entré a la boutique Louis Vuitton, Patricia estaba sentada en una silla, pálida, temblando.
Ya no era la mujer elegante y segura que había entrado hace una hora. Era una ladrona atrapada. Me vio entrar y se puso de pie. Mamá Aurelia, gracias a Dios. Diles que esto es un malentendido. La miré, en silencio. Dejé que el silencio pesara. ¿Un malentendido?, dije finalmente. Mi voz sonaba extraña, fría. No la reconocí. ¿Entrar a mi habitación sin permiso es un malentendido? ¿Tomar mi tarjeta es un malentendido? ¿Gastar 450,000 pesos en un día es un malentendido? Yo iba a devolver el dinero. ¿Con qué dinero, Patricia? Si no trabajas, si no tienes ingresos, ¿con qué ibas a devolverlo? Ella abrió la boca, la cerró. No tenía respuesta. El gerente de seguridad del centro comercial se acercó. Era el mismo con quien había hablado días atrás. Señora Campos, ¿quiere proceder legalmente? Patricia me miró con ojos suplicantes. Por favor, mamá, piensa en Rodrigo. Estoy pensando en Rodrigo, dije. Estoy pensando en mi hijo que permitió que me robaras, que te dejó entrar a mi casa, que eligió el dinero sobre su madre. Saqué mi teléfono. El teléfono con todas las grabaciones. Se lo entregué al gerente. Aquí está todo. Videos de ella entrando a mi habitación sin permiso. Grabaciones de audio donde planean cómo quitarme mi patrimonio. Evidencia de que buscaban un médico corrupto para certificar que tengo Alzheimer cuando no lo tengo. Pruebas de fraude, manipulación y robo sistemático. El gerente revisó el teléfono. Su cara cambió. Esto es evidencia de fraude planeado. Exacto. Patricia comenzó a llorar. Esas lágrimas perfectas que siempre funcionaban con Rodrigo. Pero conmigo ya no funcionaban. Por favor, tengo 32 años. Si me procesan, mi vida se acaba. Mi vida también se estaba acabando, Patricia. La diferencia es que yo no hice nada para merecerlo. Mi teléfono sonó. Era Rodrigo. Mamá, ¿dónde estás? Patricia no contesta. Estoy preocupado. Estoy en el centro comercial Santa Fe. Boutique Louis Vuitton. Tu esposa está detenida por robo. Silencio. ¿Qué? Ven, necesitamos hablar. Colgué. Rodrigo llegó 30 minutos después. Entró corriendo, despeinado, asustado. Vio a Patricia sentada, custodiada por guardias. Me vio a mí, de pie, con mi abogado Marco Villarreal a mi lado. Sí, lo había llamado. Estaba esperando en una cafetería cercana. Mamá, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, dije, es que tu esposa robó mi tarjeta y gastó casi $500,000 de pesos en ropa y joyas. Lo que está pasando es que ustedes planearon robarme sistemáticamente. Lo que está pasando es que mi propio hijo me traicionó. Mamá, No. Levanté la mano. No quiero escuchar tus excusas. No quiero oír cómo vas a justificar lo injustificable. Saqué otro teléfono de mi bolsa. Mi teléfono principal. Abrí las grabaciones, las cámaras de la casa. Le mostré el video de Patricia entrando a mi habitación, tomando mis joyas, revisando mis documentos. Le mostré el video de ellos hablando en la madrugada, planeando, calculando, decidiendo cómo despojarme de todo. Rodrigo veía la pantalla. Su cara se descomponía con cada segundo. Mamá, Escucha, dije, y puse el audio de la conversación más reciente. La voz de Patricia. Ella va a envejecer de todas formas. Va a necesitar ayuda de todas formas. Solo estamos adelantando ese proceso, por su bien y por el nuestro. La voz de Rodrigo. Está bien, pero solo cosas necesarias. Rodrigo se quedó helado. Esa es tu voz, hijo. Esas son tus palabras. Tú aceptaste. Tú participaste. Yo no quería. Patricia me presionó. Patricia no te obligó. Tú elegiste. Elegiste el dinero. Elegiste la comodidad. Elegiste traicionar a tu madre. Patricia se puso de pie. Rodrigo, di algo. Defiéndeme. Pero Rodrigo no la defendió. Se quedó ahí, mirando el piso, con los hombros caídos. Lo siento, mamá, susurró. Lo siento mucho.
Yo también lo siento, dije, y lo decía en serio. Sentía que mi hijo, el niño que cargué en brazos, el joven al que apoyé en sus sueños, se había perdido en algún momento. Y no supe cuándo. Marco intervino. Señora Campos, necesita decidir. ¿Procede legalmente o llegamos a un acuerdo? Miré a Patricia, luego a Rodrigo. No voy a proceder penalmente, dije, pero con condiciones. Patricia respiró aliviada. Primero, devuelves todo lo que compraste hoy. Ahora, cada bolso, cada zapato, cada prenda, todo. Sí, sí, lo que sea. Segundo, firmas un documento ante notario donde reconoces el robo y te comprometes a pagar cada peso que has gastado con mis tarjetas en los últimos 6 meses. 847,000 pesos del primer mes, más los 450,000 de hoy. Total, 1,297,000 pesos, en pagos mensuales de 50,000 pesos. ¿50,000 pesos mensuales? No tengo trabajo, no tengo... Entonces consigue uno. Tienes 32 años, estás joven, trabaja. Pero, o acepta eso, o llamo a la policía ahora mismo. Y créeme, con las pruebas que tengo, vas a pasar años en prisión. Tú decides. Patricia miró a Rodrigo. Rodrigo miraba el piso. Acepto, dijo Patricia con voz rota. Tercero, continué, ustedes dos salen de mi casa. Hoy, ahora, empacan sus cosas y se van. Mamá, no tenemos a dónde ir, dijo Rodrigo. Debiste pensar en eso antes de traicionarme. Mamá, por favor. No. Mi voz se quebró por primera vez. No me pidas clemencia cuando tú no me diste ninguna. No me pidas comprensión cuando tú no comprendiste mi dolor. No me pidas que sea tu madre cuando tú decidiste dejar de ser mi hijo. Rodrigo tenía lágrimas en los ojos. Mamá, cometí un error horrible, pero sigo siendo tu hijo. No, dije. Mi hijo murió cuando eligió a esta mujer sobre su madre. El hombre que tengo frente a mí es un extraño. El silencio que siguió fue demoledor. Marco sacó unos papeles. Señora Patricia, firme aquí. Es el reconocimiento de deuda. Si incumple un solo pago, la señora Campos procede legalmente de inmediato. Patricia firmó con manos temblorosas. El centro comercial no va a procesar cargos, dijo el gerente de seguridad, siempre y cuando devuelva toda la mercancía ahora mismo y la señora Campos retire la denuncia de robo. Retiro la denuncia, dije. Patricia devolvió todo, cada bolsa, cada caja. Los guardias verificaron. Pueden irse, dije. Tienen hasta las 8 de la noche para salir de mi casa. Dejen las llaves sobre la mesa del comedor. Si a las 8:01 siguen ahí, llamo a la policía. Rodrigo me miró una última vez. Mamá. Vete, Rodrigo. Se fueron. Patricia llorando. Rodrigo arrastrando los pies como un condenado. Me quedé ahí, en esa boutique llena de lujo y pretensión, rodeada de extraños que habían presenciado el colapso de mi familia. Marco me tocó el hombro. ¿Estás bien? No, dije honestamente, pero voy a estarlo. Regresé a casa 2 horas después. Les di tiempo para empacar. Cuando llegué, la casa estaba vacía, las llaves sobre la mesa, una nota al lado. La letra de Rodrigo. Mamá, sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice. Sé que te fallé de la peor manera posible. Solo quiero que sepas que lo siento, y que algún día, si me lo permites, voy a demostrarte que puedo ser el hijo que merecías. Te amo, Rodrigo. Arrugué la nota, la tiré a la basura, después la saqué, la alicé, la guardé en un cajón, porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, seguía siendo mi hijo. Y esa era la maldición y la bendición del amor de madre. Esa noche me senté en mi sala con los muebles en su lugar original, con los cuadros que había rescatado colgados otra vez en las paredes. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio pesado, era un silencio limpio, liberador. Abrí una botella de vino, el que Ernesto y yo guardábamos para ocasiones especiales y que nunca abrimos. Por nosotros, amor, dije en voz alta, alzando la copa hacia el cielo.
por todo lo que construimos. Gracias por enseñarme a ser fuerte. Tomé un sorbo. Lloré. Pero esta vez no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Porque finalmente, después de meses de pesadilla, había recuperado algo más valioso que el dinero. Había recuperado mi dignidad. Los primeros días después de que se fueron extraños. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al que sentí cuando murió Ernesto. Aquel silencio era vacío, lleno de ausencia. Este silencio era paz. Me despertaba temprano, como siempre. Preparaba mi café en la cafetera italiana. Me sentaba en el comedor con mi taza. Miraba por la ventana hacia la calle de Polanco. Y por primera vez en meses, respiraba sin ese peso en el pecho. La casa volvía a ser mía. Coloqué mis tapetes persas de regreso. Bueno, los que pude recuperar. Llamé a todas las tintorerías de la zona preguntando por los tapetes que Patricia supuestamente había mandado a limpiar. En una los encontré. Los había dado como pago. Tuve que comprarlos de vuelta. 100,000 pesos me costó recuperar mis propios tapetes. Pero los recuperé. Reemplacé la vajilla de Limoges. No era la de mi madre. Eso nunca podría recuperarlo. Pero encontré un juego similar en una tienda de antigüedades. No era lo mismo. Pero era bonito y era mío. Cambié todas las cerraduras. Todas. No porque tuviera miedo de que regresaran, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo literalmente. Desinstalé las cámaras de seguridad. Ya no las necesitaba. Confiaba en mi casa otra vez. Los primeros días fueron de sanación, de recuperación, de volver a conocer mi propio espacio. Pero las noches eran difíciles, porque por mucho que Rodrigo me hubiera traicionado, seguía siendo mi hijo. Y el corazón de madre no entiende de traiciones, solo entiende de amor. Me preguntaba dónde estarían, si tendrían dónde dormir, si estarían bien. Y me odiaba por preguntármelo, porque ellos no se preocuparon por mí cuando planeaban destruirme. Pero así es el amor de madre, ilógico, incondicional, doloroso. Daniela llamó 2 semanas después. «Mamá, ¿qué pasó con Rodrigo? Me llamó llorando. Dice que lo corriste de la casa». Le conté. Todo, sin omitir detalles. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, yo no sabía. No tenía idea de que las cosas estaban tan mal». «Lo sé, hija. Debí haberte escuchado cuando me contaste la primera vez. Pensé que estabas exagerando. Lo siento. No te disculpes. Tú no eres responsable de las decisiones de tu hermano. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vivir, Daniela. Simplemente vivir». Un mes después, actualicé mi testamento oficialmente. Daniela heredaría el 60% de todo. El 40% iría a 3 instituciones: un asilo para adultos mayores abandonados, una fundación para mujeres víctimas de abuso financiero y una beca para estudiantes de escasos recursos. Rodrigo no aparecía en ningún lado del testamento. Marco, mi abogado, me preguntó si estaba segura. «Completamente», dije. «Rodrigo tiene 38 años, tiene salud, tiene educación. Si quiere algo en esta vida, que lo trabaje, como lo hice yo. ¿Y si cambia? ¿Y si se redime? Entonces lo veré, y decidiremos. Pero no voy a regalarle nada solo por ser mi hijo. El respeto se gana, la confianza se reconstruye, y el dinero se trabaja». La vida continuó. Seguí administrando mis tintorerías. Lupita, mi empleada de confianza, se convirtió en mi mano derecha. Le aumenté el sueldo, le di prestaciones, era leal, y la lealtad, aprendí, vale más que el oro. Volví a mis clases de pintura los jueves. Conocí a un grupo de señoras de mi edad que se convirtieron en mis amigas. Íbamos a tomar café después de clase. Platicábamos, reíamos. Una de ellas, Socorro, me contó su propia historia de abuso por parte de su hijo. Otra, Remedios, me habló de cómo su nuera intentó quitarle su casa. No estaba sola. Había miles de mujeres mayores viviendo lo mismo, siendo despojadas por sus propias familias.
Y ahí nació una idea. Usé parte de mi dinero para crear un programa de asesoría legal gratuita para mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar. Contraté a 3 abogados jóvenes. Rentamos una oficina pequeña en La Condesa. El programa se llamó Dignidad Plateada. En 6 meses atendimos a 200 mujeres. Recuperamos propiedades. Cancelamos poderes notariales fraudulentos. Procesamos a hijos, nietos, sobrinos que robaban a sus mayores. Me convertí en activista sin quererlo. Di entrevistas en radio. Escribí artículos en periódicos. Hablé en foros sobre derechos de adultos mayores. Mi dolor se convirtió en propósito, y el propósito me salvó. 6 meses después de que Rodrigo se fue, apareció en la puerta de mi casa. Era un sábado por la tarde. Yo estaba regando mis bugambilias cuando sonó el timbre. Abrí, y ahí estaba, más delgado, ojeroso, con ropa arrugada, barba de varios días. «Hola, mamá». Mi corazón dio un vuelco. Pero no abrí la puerta completamente. «Rodrigo, ¿puedo pasar? ¿Qué quieres?» «Solo hablar, 5 minutos». Dudé. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Otra parte, esa parte estúpida del corazón, quería abrazarlo. 5 minutos, dije. En el jardín, no entras a la casa. Salimos al jardín trasero, nos sentamos en las sillas de hierro forjado bajo la bugambilia. «¿Dónde está Patricia?», pregunté. «Se fue, hace 3 meses. Me dejó por un empresario de Guadalajara». «Alguien con dinero de verdad», dijo. Rodrigo rió amargamente. «Tenías razón, solo le importaba el dinero». «Lo siento». «No lo sientas, merecía perderla, merecía perderlo todo». Me miró. Sus ojos estaban rojos. «Mamá, no vengo a pedirte dinero. No vengo a pedirte que me perdones. Solo vengo a decirte que tenías razón, en todo». «¿Y eso qué cambia?» «Nada. No cambia nada, pero necesitaba que lo supieras». Hizo una pausa. «Conseguí trabajo, en una constructora. No es gran cosa, pero es honesto. Estoy rentando un cuarto en Naucalpan. Pequeño, pero es mío. Me da gusto. Y estoy yendo a terapia 2 veces por semana para entender cómo llegué a este punto. Cómo dejé que Patricia me manipulara. Cómo traicioné a mi propia madre». Lo miré. Realmente lo miré. Y vi algo diferente. No era el Rodrigo arrogante que llegó con Patricia hace meses. No era el hombre débil que permitió que su esposa me robara. Era alguien roto, pero tratando de recomponerse. «¿Qué quieres de mí, Rodrigo?» «Tiempo. Solo tiempo. No te pido que me perdones hoy, ni mañana, ni en un año. Solo te pido que algún día, si lo merezco, me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que debí ser siempre». Las lágrimas me subieron a los ojos, pero no las dejé caer. El perdón no es algo que se da, Rodrigo. Es algo que se gana, con acciones, con tiempo, con cambio real. Lo sé. Y aunque te perdone algún día, las cosas nunca volverán a ser como antes. Esa confianza murió, y no resucita. «Lo sé», repitió. «Pero aunque sea poder verte de vez en cuando, tomar un café, hablar, eso me bastaría». Me quedé callada, pensando. «Ven el próximo sábado», dije finalmente. «A las 4 de la tarde. Tomaremos café, aquí en el jardín. 30 minutos, no más». Sus ojos se iluminaron. «¿En serio? Pero si faltas, si llegas tarde, si me mientes en cualquier cosa, por pequeña que sea, se acabó, para siempre. No voy a faltar, lo prometo». «Las promesas no valen nada, Rodrigo. Las acciones sí». Se puso de pie. «Gracias, mamá. No me agradezcas. Todavía no he perdonado nada. Solo estoy considerando la posibilidad». Se fue. Yo me quedé sentada en el jardín, bajo la bugambilia, con el corazón hecho un nudo. El siguiente sábado, a las 4 en punto, sonó el timbre. Era Rodrigo, puntual, con un ramo de claveles rojos, mis flores favoritas. «Son para ti», dijo tímidamente. Los tomé. «Gracias». Nos sentamos.
Tomamos café, hablamos de cosas simples, su trabajo, el tráfico, el clima. Nada profundo, nada doloroso, solo 30 minutos de normalidad. Cuando se fue, me quedé con los claveles en las manos, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. Los sábados siguientes se volvieron una rutina. Rodrigo llegaba puntual. Tomábamos café, hablábamos. Al principio de cosas superficiales, poco a poco de cosas más profundas. Me contó sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a poner límites, sobre cómo Patricia lo había manipulado desde el principio, haciéndole creer que el mundo le debía algo. Pero el mundo no le debe nada a nadie, dijo un sábado. Tú me enseñaste eso, solo que lo olvidé en algún momento. 6 meses después de ese primer café, en su cumpleaños número 39, le di un regalo, una llave. ¿Qué es esto?, preguntó. La llave de la casa. No significa que puedas vivir aquí, significa que puedes entrar, que eres bienvenido, pero con respeto, con límites. Rodrigo lloró. Un hombre de casi 40 años llorando como niño. Gracias, mamá. No me agradezcas. Esto no borra lo que pasó. Solo significa que estoy dispuesta a construir algo nuevo. Diferente, pero algo. Es más de lo que merezco. Probablemente. Pero así es el amor de madre. Estúpido, terco, incondicional. Sonrió entre lágrimas. Un año después del día en que lo corrí de casa, Rodrigo me invitó a cenar a su departamento. Era pequeño, un monoambiente en Naucalpan. Limpio, sencillo. Pero con dignidad. Cocinó pollo en salsa verde, arroz, frijoles, como yo le enseñé de niño. Quedó bueno, dije. Tuve una buena maestra. Después de cenar, sacó un sobre. Esto es para ti. Adentro había un cheque, por 50,000 pesos. Es el primer pago de mi deuda, de lo que Patricia gastó. Sé que ella afirmó que lo pagaría, pero era mi responsabilidad también. Voy a pagarte cada peso. Me va a tomar años, pero lo voy a hacer. Tomé el cheque, lo miré y lo rompí. ¿Qué haces?, preguntó Rodrigo alarmado. No quiero tu dinero, Rodrigo. Nunca lo quise. Quería tu respeto. Quería que me vieras, que me valoraras. El dinero es lo de menos. Pero nada. Guarda ese dinero. Ahorra. Construye tu vida. Esa es la mejor manera de pagarme. Rodrigo me abrazó, y yo lo dejé. Porque sí, me había lastimado, me había traicionado, me había roto el corazón. Pero también era mi hijo, y el amor de madre no se apaga, solo se transforma. Hoy, 2 años después de todo lo que pasó, tengo 69 años. Mis tintorerías siguen funcionando. Dignidad Plateada ha ayudado a más de 500 mujeres. Rodrigo viene a comer los domingos. Daniela me visita con sus hijos cada 2 meses. Mi casa está llena otra vez, pero esta vez de gente que me respeta, que me valora, que me ama de verdad. Patricia nunca pagó un solo peso de su deuda. Desapareció. La última vez que supimos de ella estaba en Cancún, casada con otro hombre mayor. No me sorprendió. Hay gente que nunca cambia, pero Rodrigo sí cambió. Poco a poco, con trabajo, con terapia, con humildad. ¿Nuestra relación es como antes? No, nunca lo será, pero es honesta, real, con límites claros. Y eso, aprendí, vale más que la falsa armonía del pasado. Cada noche, antes de dormir, me siento en mi cama y miro las fotos de Ernesto en mi buró. Lo logré, amor, le digo. Defendí lo que construimos, me defendí a mí misma y sobreviví. Y sé que él, donde quiera que esté, está orgulloso, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten, tu dignidad, tu respeto, tu paz. Yo tengo 69 años, 5 tintorerías, una casa en Polanco, ahorros en el banco. Pero lo que más valoro no está en ningún estado de cuenta. Está en mi capacidad de haberme levantado cuando me quisieron enterrar. Está en haber recuperado mi vida cuando me la estaban robando.
está en saber que puedo dormir tranquila porque no permití que me convirtieran en víctima. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si alguien en tu familia te está robando, te está manipulando, te está haciendo sentir que estás loca, escúchame bien, no estás loca, no estás exagerando, tu instinto está en lo correcto y tienes derecho a defenderte, no importa si es tu hijo, tu nieto, tu hermano. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a despojarte de lo que te costó toda una vida construir. El amor familiar no es sumisión, es respeto mutuo. Y cuando ese respeto no existe, tienes todo el derecho de poner límites, de decir basta, de protegerte. Porque envejecer no significa volverse invisible, no significa perder tu voz, no significa convertirte en presa fácil, significa tener más experiencia, más sabiduría, más herramientas para defenderte. Úsalas. Yo lo hice, y hoy estoy aquí, viva, libre, dignificada. Y si yo pude, tú también puedes. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar, si te dio fuerzas para defender tu propia dignidad, déjame un comentario contándome desde dónde me estás escuchando. Me encantaría saber que estas palabras llegaron a ti. Dale like si crees que las mujeres mayores merecemos respeto. Y suscríbete al canal para más historias reales como esta. Historias de mujeres que se negaron a ser víctimas. Que se levantaron, que lucharon, porque nuestras voces importan y nuestras historias necesitan ser contadas. Gracias por escucharme. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca. Fin.